Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente de la comunidad de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, acá Estefanía Cuello, secretaria de Relaciones Comunitarias del Instituto Juan Carlos Escanone. Estamos una vez más en este encuentro periódico que tenemos de la Cátedra de Cultura Popular Diego Armando Maradona, siempre trabajando temas desde la cultura popular y estamos muy contentos. Hoy vamos a hablar desde el barrio. Gente, una se autodefine como una piba de barrio, un pibe de barrio. ¿Qué es el barrio? ¿De qué hablamos cuando hablamos del barrio? Esta nueva territorialidad que no son los cuerpos, pero que nos interpelan. Bueno, así que sin más, Martín Biagini, nuestro titular de la Cátedra Diego Armando Maradona de Cultura Popular, te dejo a ver quiénes son nuestros invitados de hoy. Bueno, Steffi, muchas gracias. Y hoy tenemos un conversatorio de lujo. Voy a explicar por qué. El tema de hoy es el barrio, ¿sí? Entre el territorio y el espacio. El primer invitado es Ángel Trignano, que es investigador de lo que él define la barriología. Yo a Ángel lo conocí en vivo y en directo en el 2015. Él presentó este libro, Barriología y Diversidad Cultural, en la Feria del Libro de la Universidad de La Matanza, Junta de Estudios Históricos San José de Flores, y es uno de los escritores más prolíficos en lo que... ¿Qué pasó? Martín, evidentemente, quedó un poquito mudo. Hola, hola. Ahí está, ahí volviste. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, bueno. Entonces, ¿en qué partecita se me cortó? Estamos en la barriología, que todos queremos saber lo que es la barriología. Bueno, Ángel entonces es autor del libro Barriología y Diversidad Cultural. Yo lo conocí el día que lo presentó en la Feria del Libro de La Matanza. La segunda invitada es Laura Ichar. Ella es vicedirectora del Centro de Política y Territorio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche y es directora de un proyecto de investigación muy interesante sobre mapeo en el conurbano sur, así que seguro que algo nos va a contar. Y va a cerrar Ariel Gravano, doctor en antropología e investigador del CONICET. Ariel no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero sí trabajé mucho en los libros de él, tiene una producción bastante importante y es un experto en lo que es urbanismo. Así que hoy va a ser un lujo. La idea del conversatorio, tenemos un público general, la idea es que cada uno pueda exponer unos 10, 12, 15 minutos y después tenemos algunas preguntas. Así que, Ángel, ¿querés contarnos vos tu experiencia y un poquito lo que es la barriología? Bueno, cómo no, ya que me tocó romper el silencio, vamos a tratar de hacerlo lo más despacio posible. No, lo mío es un poco el pibe de barrio. Es decir, la experiencia mía personal, siempre de chico me llamaba la atención lo que hablaban la gente grande, los padres, tíos, la gente que se juntaba en la vereda a charlar de las cosas del barrio, y recordaba lo que había en un lado, lo que habían hecho tal el otro, cómo habían logrado construir la casa, porque yo vivo en un barrio de casas autoconstruidas. Soy un vecino Nick de Flores, nacido y criado en Flores. Vivo hoy en día todavía en la casa donde nací. Así que la puedo contar desde lejos y desde una cuestión personal, es decir, cómo me involucré yo en los aconteceres de la historia del barrio y fui, sin tener una carrera en historia, sin tener una carrera universitaria, fui juntando, digamos, juntando y acumulando información. Es decir, hablaba con la gente grande, y hablaba también con la gente inmediata, no tan grande, sino mis hermanos mayores, por ejemplo, que tenían cosas para contar. Y yo las iba anotando y iba juntando información. En determinado momento me digo, ¿qué pasa con todo esto? Qué lindo acá escribir algo sobre el barrio. Ahí me entró a picar el bichito de escribir algo, de tirarme a la pileta, de poder esa información que tenía, ponerla en blanco y negro
acomodarla, ordenarla, que se enteraran otros de lo que pasaba en el barrio, precisamente mis vecinos u otra gente. Estaba en ese, ya, eso ya era en los años 70, 80, principios de los 80. Me conecto con la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores. Claro, ahí me encuentro con un mundo que yo totalmente desconocido para mí. Fortuitamente yo fui a oír una conferencia sobre la historia de Villa Lugano, que había cumplido 80 años en ese momento. Y ahí me invitaron a incorporarme como oyente, no como miembro de número, como es incorporar la gente que se interesa en estos temas de flores, en este caso. Y bueno, ahí me fui enterando de un montón de cosas que tenían que ver con el barrio en sí, y no con el núcleo que yo estudiaba, que yo investigaba, a mí me interesaba, que era específicamente el Flores Sur, el Bajo Flores concretamente. Es decir, es una zona bastante particular, que es muy distinta al Flores tradicional, que a lo mejor el interesado en leer algo sobre el barrio de Flores encuentra, que son los acontecimientos institucionales, las familias patricias que tenían sus casas de fin de semana en la zona central de Flores, lo que es el centro del casco urbano de Flores, los acontecimientos sociales alrededor de la iglesia, alrededor de la plaza, el ferrocarril, todo eso. Y entonces eso lo fui incorporando en la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores. Pero yo veía que ahí se hablaba y muy bien de todos esos temas, el Pacto de San José de Flores, o el Pacto de Unión Nacional, como se llama también, pero yo veía que había esta zona donde yo vivía y donde yo había investigado, que no era investigada, que era relegada, que era casi como que no le interesaba a la gente de la Junta de Flores tratar estos temas. Entonces yo empecé a ordenar, como te dije antes, a ordenar un poco todo lo que yo tenía, y me invitaron a dar una charla sobre el barrio. Bueno, yo empecé a dar una charla y me tuvieron que parar, porque yo no tenía noción de lo que es que el tiempo, y hablaba sobre todo lo que yo había investigado. Bueno, la cuestión que me incorporaron, con esa charla me incorporaron a la Junta, y ahí empecé a introducir en la institución toda la zona marginal de Flores que no se conocía nada. Las casas, la gente que construía sus propias casas, el problema de las inundaciones, porque es toda una zona inundable, el problema de la utilización del suelo, es decir, en contraposición a lo que pasaba en el norte de la ciudad, que a lo mejor Palermo, Belgrano, zona de caballerizas, Ángel. en cambio en el sur era el patio trasero de la ciudad, era el bañado de Flores, era el lugar donde se tiraba la basura, donde se tiraban los escombros de las devoluciones, por ejemplo, cuando se ampliaba la avenida 9 de Julio. Entonces, todo ese tipo de diferencias de utilización del suelo entre distintas zonas de Buenos Aires empezó a interesar en el seno de la Junta. Y bueno, y con el paso del tiempo pude hacer mi libro, que tiene 2 ediciones, que es el Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires, que salió en el 91, la primera edición, y en el 2009 salió una segunda edición muy ampliada, con nuevos temas y otras cosas que empecé a seguir investigando. Bueno, la relación con la Junta de Estudios Históricos de San José de Flores fue muy fructífera para mí, porque conocí todo un ambiente que para mí, repito, era desconocido, que en otros barrios ocurría lo mismo. Había gente que había tenido una historia paralela a la mía, que se había interesado por las cuestiones de su propio barrio y se habían unido en instituciones que son las juntas de estudios históricos, que es un fenómeno, hasta donde yo sé, hasta donde yo he averiguado, es un fenómeno propio nuestro de Buenos Aires. No encontré 4 o 5 locos, o 6 o 10, que se junten y se reúnan para estudiar ese rincón tan querido que es el propio barrio donde uno ha nacido o uno ha adoptado, porque a veces uno viene de otro barrio y después se adopta como el propio otro. Entonces, y me encontré con un montón de bibliografía sobre el tema.
había un corpus importante. Entonces yo tengo una biblioteca bastante completa sobre todos estos temas, porque me dediqué a comprar todos esos libros y a conseguirlos regalados también, ¿no? Porque los profesores después nosotros nos regalamos los libros. Bueno, la cuestión es que ahí vi que había algo que bullía en Buenos Aires, que era el amor de cierta gente sobre su lugar de origen, o su espacio vital, o ese espacio físico temporal que lo tomaban como propio. Y digo, acá hay como, no digo una corriente historiográfica, pero hay algo, vamos a decir, no una corriente, un vientito, un soplo, de algo particular que que no está tenido tan en cuenta. Y inclusive cuando yo empecé a hablar con algunos historiadores importantes, académicos, digamos, de escuela que han tenido un estudio académico, que han desarrollado una idea, una obra importante, no los voy a nombrar, pero me hablaban con desdén sobre el estudio de los barcos. Me decían que era una historia menestral, que era una historia para entretenerse, que no tenía ningún sentido. Y yo me desgañitaba diciendo que no, que había un montón de cosas a descubrir, que debajo de cada baldosa, de cada adoquina había una historia que descubrir, que era la historia pequeña que después hace las grandes cosas. Yo decía, las grandes instituciones a lo mejor fueron formadas por 3 o 4 locos que se encargaron se encargaron de organizar al principio y después fue creciendo. Los clubes de barrio, yo escribí un libro sobre los clubes de barrio también. Los clubes de barrio que tienen una importancia socialmente y educativamente importante, como la labor que hicieron en ese territorio, en ese barrio. Y bueno, y juntando con toda esa información, hice un trabajo de catalogación de todos los trabajos y la bibliografía barrio por barrio. Y empecé a dibujar en la mente la idea de producir un texto para dar autoridad y para reivindicar todos sus estudios históricos de la ciudad, para reivindicar la Junta de Estudios Históricos que no estaban reivindicadas, para reivindicar la publicación sencilla, que a veces los folletos no tienen el carácter de importancia que le suele dar a un libro o una obra más importante. Pero el folleto, que era lo único que podían imprimir las juntas de estudios históricos, porque nunca tuvieron la ayuda del gobierno y nunca la van a tener, pero yo, porque a pesar de la lucha del gobierno de la ciudad, en este caso estoy diciendo. Por esos folletos, lo que lograba era que se distribuía entre los vecinos, se distribuía entre los historiadores de otros barrios, y eso nos acercaba al conocimiento de las cosas básicas, las cuestiones inherentes a un determinado barrio. Y bueno, empecé a buscar sobre qué lado hablar. Entonces, hablar de la parte histórica, que principalmente es un territorio básico, urbano. Vamos a definir que la barriología. Yo le puse barriología, porque cuando yo hablaba con gente que me miraba así de soslayo cuando yo les hablaba de estos temas, ellos decían, eso es la historia de los barrios, es barriología. Entonces mi intención es jerarquizar ese vocablo, esa palabra, jerarquizarla, y entonces englobé dentro de ese nombre a todo esto de lo que estábamos hablando, de la historia de los espacios urbanos básicos. Y diversidad cultural, porque se da precisamente eso, lo que se da. La diversidad cultural que hay en cada barrio, las singularidades, los contrastes. Es como Renan decía que una nación era un plebiscito permanente, ¿no es cierto? Que se ponían de acuerdo para vivir en unidad o distinto. Yo creo que en la ciudad ocurre lo mismo, ¿no? Desde la ciudad, perdón, en los barrios. El barrio es un plebiscito permanente porque a pesar de los contrastes que hay, a pesar de las diversidades culturales que hay, se han acomodado, se han convencido, se han puesto de acuerdo para vivir en unidad. Y cada barrio tiene su propia singularidad.
Flores, por ejemplo, tiene cualquier cantidad, qué sé yo, comunidades extranjeras, armenias, bolivianos, coreanos, paraguayos, y después de las tradicionales de españoles. Mi papá era italiano y mi mamá era española, así que vinieron a principios del siglo XX. Y todo eso enriquece la identidad barrial, porque la característica de un barrio es precisamente, y su singularidad es una cuestión identitaria. Cada barrio tiene una identidad. El uso de la tierra es muy importante, como hablaba antes, sobre cómo se le da importancia a una zona. Rivadavia al norte es una cosa, Rivadavia al sur es otra. La posibilidad de interrelacionarse cuando se hacen actividades de la ciudad, que ya en la ciudad podríamos hablar de historia regional. La barriología es al barrio, y la ciudad es una historia regional, como una provincia, como un municipio. Y entonces empecé a trabajar sobre ese libro, sobre distintos aspectos, y acompañé al texto de un fundamento teórico de lo que yo creo, porque en ese libro, para los que digo de cultura, que es la editorial Cico, cuando se lo mostré a través de un conocido, se llamaron en un mes salió, se llamaron mucho, yo lo tenía terminado, así que y bueno, y ahí está caminando el libro y tratando de que la barriografía sea respetada, que sea tenida en cuenta, que es una forma más de hacer historia. Historia de los pequeños quizás, pero una historia grandísima. Muchas gracias, Ángel. Yo acá me anoté algunas preguntas que las vamos a dejar para el final, ¿puede ser? ¿Cómo no? Espero poder responderlas. Laura, seguimos, por favor. Laura Ichar. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por la presentación, Martín. No sé si voy a estar a la altura de estos compañeros de panel, pero bueno, al menos traer algunas preguntas y algunas reflexiones en torno a esto, ¿no? Los barrios, el barrio como espacio y territorio, que es el nombre de esta charla. Primero quiero agradecer la invitación a este espacio, a la Cátedra Diego Armando Maradona. Creo que las universidades tenemos ahí una deuda con los saberes populares, y es importante encontrar estos espacios para ponernos a tono con ello. Y yo trabajo en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y desde allí llevamos adelante algunas acciones vinculadas a la vinculación, que es en parte una política de extensión de la universidad, y al proyecto de investigación que comentó Martín recién. Pero quería como traer algo, Dios, así como Ángel trajo un poquito de su historia, Dios, traer un minúsculo punto de mi recorrido vital para pensar también cómo llegamos a este barrio, a los barrios, o cómo llegamos a la pregunta sobre el territorio. Yo soy de Bahía Blanca, y lo miro a Ariel y digo una ciudad intermedia, típica de la provincia de Buenos Aires. Estudié en La Plata, capital de la provincia. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, cerquita de Ángel, vivo en Parque Chacabuco, y trabajo en Florencio Varela, tercer cordón del conurbano. En ese recorrido, y estamos acá en la UCI, ¿no? Digo, en la otra punta del mapa. En ese recorrido, la pregunta por el territorio para mí ha sido una pregunta central, digamos. El territorio vinculado a las posibilidades de la construcción de una identidad. Me parece que hay un cruce en clave de espacio público, que es lo que nos interpela para pensar el barrio. El barrio en tanto es el espacio en común, el espacio que construimos con otros. Y entonces la forma en la que construimos, pero a su vez somos construidos por otros, es central para pensar los problemas. Recién Ángel hablaba de el uso de la tierra, de la identidad. Yo a eso le sumo la articulación con el Estado,
le sumo qué dicen los otros de nosotros. Él planteaba recién que la historia oficial de San José de Flores era la historia del centro, de esa centralidad, de esa línea central, digo, la ciudad extendiéndose hacia sus bordes, y entonces el centro de Flores como el lugar reconocible, con la historiografía oficial, etc. Y él pensando en el costadito de Flores, ¿no? En el bordecito. Esa situación se da en general en todos estos territorios que fui transitando. En Bahía Blanca hay la centralidad de la ciudad, si quieren, de la conquista, de la conquista del territorio en el marco del exterminio de los pueblos originarios, y un borde de la ciudad que no existe en el imaginario de la ciudad. Si uno habita el centro, yo cuando era chica vivía a 10 cuadras de la plaza, que no era tan centro, pero era como el centro. Las afueras de la ciudad no tenían nombre, no tenían historia, no tenían reconocimiento en las prácticas habituales. Decir que uno vivía en Ingeniero White era decir que uno vivía en un lugar difuso. Una situación similar se da en la ciudad de La Plata. Cuando uno toma el tren, mi experiencia del tren La Plata-Buenos Aires para mí fue como epifánica de el problema del conurbano. Yo no me había dado cuenta hasta que no me tomé por primera vez el tren al mes de estar en La Plata, de la magnitud del conurbano bonaerense. En mi imaginario de una muchacha del interior de la provincia de Buenos Aires, la idea de ese conurbano continuo me hizo preguntarme acerca de cómo era posible de que allí hubiera tantos municipios, tantas centralidades difusas en ese margen. Yo no sé, los convido a hacer recorridos en transportes públicos y pasar de municipio a municipio en el conurbano y tratar de pensar en la idea de límite y de frontera. Pensar en cuáles son las marcas territoriales que producen esas distancias. En el caso de Florencio Varela ocurre una cuestión muy interesante, que es que Florencio Varela es un municipio que si uno lo piensa desde los diarios de la ciudad de Buenos Aires, es un municipio peligroso del conurbano sur. Pero si uno está en Florencio Varela, uno descubre que está en una ciudad, pueblo, que es mucho más rural que urbana. Está mucho más articulada con su cordón hortícola que con la centralidad de las fábricas de Avellaneda, por ejemplo. Pero en el relato público sobre Florencio Varela es el lugar de las noticias policiales. Entonces ahí aparecen, ¿no?, estos cruces. ¿Quién marca el límite? Florencio Varela es una escisión del partido de Quilmes, se conforma en la división del partido de Quilmes. Y era un territorio rural que a partir de la década del 50 y mucho más de la década del 80, a partir de la ocupación de los terrenos, del crecimiento de los asentamientos, conforma la imagen que tenemos hoy. Y vuelvo entonces acá al tema de los barrios. Y me concentro en este territorio particular. La idea de centro-periferia es una idea que está muy presente en los escritos académicos, en las discusiones teóricas y demás. En la vida cotidiana, a partir de la investigación que hemos hecho con un grupo de compañeras y compañeros en la universidad, en la vida cotidiana la idea de centro-periferia es mucho más chiquita. Esta idea de que el conurbano es la periferia de la ciudad de Buenos Aires es una idea que construimos mirando analíticamente el tema. Cuando uno se junta en una escuela en el centro de Florencio Varela, lo que aparece como centro es el centro de Varela. Lo que aparece como centro es el centro de
de la línea del ferrocarril. Es ese centro, esa primera ciudad, lo mismo que pasa con Flores, ¿no? Ese centro que es el centro en relación con su propia periferia. Y entonces lo que nos propusimos pensar con el equipo de docentes de esa escuela y con un grupo de compañeros docentes de la Universidad Jauretche, es cuáles eran las categorías que estaban nombrando ese conurbano entonces. Desde dónde o cuáles son los sentidos que construyen la categoría de conurbano pensada desde el propio territorio y no desde las centralidades. Cuando pensamos que todos los planes y proyectos para el conurbano, para el Gran Buenos Aires al principio, fueron pensados desde la ciudad de Buenos Aires, desde el desborde, o con la intención de planificar el desborde de la ciudad de Buenos Aires, aparece entonces esa noción de, bueno, no hay una producción del espacio que ocurra desde el propio espacio. Y ni siquiera hay una producción de este espacio desde la capital de la provincia de Buenos Aires, que es su territorio. El conurbano bonaerense aparece como una localización adosada a la ciudad, rechazada por la ciudad de Buenos Aires, y que a su vez tampoco es apropiada por la provincia de Buenos Aires. Hay un lugar en esa enorme franja amada y odiada, que nos obliga a pensar cómo se producen identidades en las centralidades, pero a su vez cómo poder conformar una mirada sobre el conurbano, sobre los barrios del conurbano, que permitan rescatar no solo el espacio periférico, no solo lo marginal. Hemos conversado a veces con Martín sobre esto, ¿no? Sobre la forma en la que se nombra el conurbano, los barrios del conurbano, y recuperar la valorización identitaria de esos espacios. Pensar cuál es la estética de estos barrios, pensar cuáles son las formas de habitar esos barrios, pensar cómo es la supervivencia en estos barrios, y pensar también cómo es el amor, la vida, la felicidad, el ocio. Y ahí vuelvo otra vez con la idea de pensar qué rol tiene el Estado en la producción de estos espacios públicos que posibiliten esa vida en común. Ahí hay una clave, me parece importante para tirar preguntas, ¿no? Para poder avanzar. Hablé lo más rápido que pude, atenta a los 10 minutos que me dijiste que teníamos que hablar, pero me quedo con muchas ganas de las preguntas. Creo que esto es mucho más rico si son conversaciones que solo exposiciones, así que nada, la charlamos ahora al ratito. Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, el tema del tiempo tiene que ver en parte con la virtualidad y con una organización. Y yo también me anoté algunas preguntas. Así que bueno, Ariel, ¿te parece? ¿Seguimos? Sí, perdón, se había ido el micrófono y les estaba preguntando si me escuchaban bien. Obviamente no me decían nada. Bueno, yo voy a agregar quizá 2 minutos más porque quiero decir algo, así me junto un poco, ¿no? La juntada de esta tarde. Soy de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. No es el conurbano, es Avellaneda. Y no me paro porque tengo el auricular, porque cada vez que digo Avellaneda me paro. Sobre todo cuando estoy fuera de mi país. Y a veces me confundo, en lugar de decir Argentina, digo Avellaneda. No me gusta el nombre Avellaneda porque no me gusta el apellido Avellaneda por la historia, pero como yo trabajo los imaginarios, las identidades, la dimensión simbólica del espacio urbano, y sobre todo el territorio, que el territorio es el espacio vivido, para definirlo de una manera rápida. Entonces el espacio vivido hace que se trascienda, se resignifique lo que originalmente puede haber sido un nombre al que uno puede odiar, como decía recién Laura, y amar a la vez, pero en distintas dimensiones. Entonces ahí se me fue un tiempo
poco como para no ser, no ser demasiado abstracto en este desafío de tener que sintetizar en 10 minutos 2 libros. Pero lo puedo hacer, lo puedo hacer. Después ustedes dirán si más o menos lo logré. Hay mucha hermandad también o lazo con esta inquietud de Laura territorial. Ahora empiezo justo la semana que viene un seminario de doctorado en educación sobre territorio y escuela. Pero desde el aporte mío disciplinar, que es el enfoque antropológico, que es esto de no trabajar con los libros, sino en todo caso munir a los libros o nutrirlos de lo que son las representaciones cotidianas de los actores sociales, donde por supuesto nos incluimos los investigadores, porque así debe ser. Y respecto a Ángel, porque me refresca mi propio acercamiento hacia los barrios de Buenos Aires, toda la trayectoria que él vuelca en su libro y que volcó acá en la exposición. Y parto de un punto en común con Ángel, que es esto de la secundarización del barrio en ciertas visiones hegemónicas acerca de lo urbano. Y yo partí de esa inquietud cuando empecé los estudios en la ciudad de Buenos Aires y en barrios del conurbano. Pero lo que más me interesaba era ver por qué, o primero registrar que se soslaya a la dimensión del barrio de las grandes determinaciones históricas, de las grandes determinaciones políticas. Sin embargo, y con ese afán antropológico de decir, bueno, donde uno cree que hay un soslayamiento, ¿cuáles son los actores que reivindican y ponderan ese signo? Y tomé al barrio como un signo. Entonces, como un signo que se podía trasladar a distintos contextos, entonces como el contexto le da sentido a los signos, y los actores le dan sentido a los signos porque son representantes de ciertas Se te fue racios. el sonido, ahí está. ¿Qué pasó? De repente se había muteado. ¿Así? ¿Desde dónde? Ya ¿De que está. dije buenas tardes? No. No, los últimos 2 Lo segundos. último. Ya está. Bueno, que decía, los actores que en realidad representamos racionalidades, es decir, lo que hace comprensibles conductas y que es un desafío para la interpretación, a su vez. Entonces, lo que yo detecté en principio es la gran recurrencia del barrio o del signo barrio, ¿no? Como lo barrial, que no es el barrio, sino un conjunto de valores que se trasladan a ciertos o se transfieren a ciertos espacios determinantes, pero que son valores construidos históricamente y por necesidades históricas. Tomo este signo en lo que yo llamo el contexto de necesidad, es decir, las preguntas de época de cuándo surge esto del barrio. Surge en la ciudad moderna, aunque los barrios lo historicé y los barrios, por supuesto, existieron en las primeras ciudades de hace 8.000 años, como precisamente residencia de la fuerza de trabajo que construía los grandes monumentos de las grandes civilizaciones, y no quedó absolutamente nada de precisamente esas residencias, esas habitaciones, pero sí lo que esos habitantes, en su mayoría esclavos, construyeron. El contexto de necesidad, o dos contextos de necesidad, que son las preguntas de época del siglo XIX, apuntaban a explicar lo urbano segregado, que no es ni más ni menos que el barrio, como residencia de la fuerza de trabajo. Y luego la otra pregunta de ese contexto de necesidad es si en estos espacios segregados de las grandes ciudades, sobre todo de las grandes ciudades modernas, industriales, se genera un estilo de vida particular. ¿Y qué relación tiene ese estilo de vida particular con la generación de valores comunitarios? Es la pregunta que finalmente
cristalizó Max Weber a principios del siglo XX, cuando él se pregunta hasta qué punto, en qué medida es posible en la ciudad industrial hacinada, gris, humeante, lo que él llamó la jaula de acero, si es posible la vida humana. Es decir, lo que hoy está en la agenda, tanto académica como política, ante esta cuestión de lo común. Y luego del contexto de necesidad, yo pasé a lo que llamo el contexto de formulación, que son las respuestas que se dan a esas preguntas de época. Y ahí es donde sí tomo el barrio en la teoría social, porque lo hago pasar la categoría por las principales teorías sociales, desde la sociología clásica hasta el valor que adquiere hoy en los movimientos sociales el barrio. Dentro de lo que yo me planteé entonces como el barrio como un signo, me lo imaginé como un enigma a descifrar. Y con ese criterio comencé a hacer trabajo de campo en diversos tipos de barrio. Y yo creo que para sintetizar los hallazgos que yo podría ponderar o resaltar de mis investigaciones son el barrio en su dimensión temporal, tanto histórica como deshistorizante, es decir, el barrio transformado en una época. Cuando aparece el barrio interpelando no a las generaciones, sino a las juventudes que ya no son. Piensen, los que están presentes, los que tienen la cámara ocultada también lo pueden pensar. Y creo que me dieron pie tanto Ángel como Laura, porque en realidad ellos fueron a sus épocas. Sobre todo Ángel empezó con la época del barrio de la niñez, el barrio vivido. Alguna vez un escritor uruguayo escribió, mi patria es mi barrio. Y es ese barrio que se va corriendo. Yo empecé a hacer esas investigaciones y preguntaba, porque la gente me decía, no, acá la historia del barrio, ¿sabe quién la sabe? Ese viejito don Jacinto, que tiene como 80, 90 años y él sabe toda la historia. Y yo no me quería munir de datos sobre la historia. Yo no estaba en la postura de Ángel. Yo lo que quería era ver las significaciones y que de esa historia no la gente recordaba, sino que construía en el mismo momento que la relataba. ¿Y qué se ponía en juego cuando se actualizaba ese relato? Y renegué de la hipótesis de la nostalgia, porque la hipótesis de la nostalgia descalifica a esa evocación, el barrio evocado, el barrio de, por ejemplo, lo que dijo Estefanía al principio, dijo la piba de barrio. Y yo no descubrí que hubiera piba de barrio, porque la piba de barrio no existe en la ideología barrial. La chica de su casa. Esa es la definición. Del modelo hegemónico, por supuesto. No me tiren con botellas todavía. Ese modelo hegemónico de la ideología barrial que yo reconstruyo, en realidad los valores de lo barrial se tipifican, se condensan, se concentran en el muchacho de barrio, que debe encontrar a su chica, pero la paradoja es que la ideología de lo barrial no se lo permite, porque la chica tiene que estar en su casa. Y tiene que estar en su casa con su padre para poder, por supuesto, el padre ofrecérsela al muchacho de barrio que llega ahí, cual príncipe azul, a llevársela. Alguien que tiene que haber construido su hombría barrial con mujeres, pero no chicas de su casa. Esto yo quisiera que interpelara a la época, pero en la época cronológica actual, porque yo en realidad llego a la conclusión de que el barrio es una época, es un etos, como una época que se va perdiendo permanentemente como el tango, ¿no? Como decía Borges, lo que se va perdiendo
En realidad, cuando está en peligro y en riesgo de pérdida, es donde aparece la construcción de la identidad. Una identidad siempre necesariamente debe deshistorizar parte de esos contenidos de identidad. Porque si esos contenidos de identidad fueran actuales, no habría necesidad de esa identidad que evoca, de esa identidad que se condensa en una época. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué existen esas deshistorizaciones? Y una de las hipótesis a las cuales llego, en realidad, luego la interpretación, es que cuando no se tiene control de la totalidad de las condiciones de existencia, aparece la necesidad de deshistorizar. Porque en mi época, y últimamente, y con esto voy a terminar, trasladé esto del ethos al epos, es decir, un estudio sobre las épicas barriales que está publicado en un artículo, no en un libro, en donde los movimientos, hice el seguimiento de movimientos barriales, en donde aparece una especie de lo que yo llamo directamente el síndrome de la ola marina, es decir, de una época construida a partir de la necesidad de actualizar esa época de hazañas. En general esto se da en los barrios de autoconstrucción, en los barrios de terrenos tomados. Me ha pasado registrarlo empíricamente muy cerca de Florencio Varela, en Solano, en muchos lugares. Y ahora, en los últimos 20 años, yo he pasado a trabajar en ciudades medias del centro de la provincia de Buenos Aires, donde aparecen muy similares contextos y significados. Yo llego a la conclusión, trabajando las épicas barriales, que esa metáfora analítica de Karl Marx sobre el trabajo cristalizado y el trabajo vivo se puede trasladar, puede ser una clave interpretativa de las representaciones simbólicas, cuando en realidad lo que se produce en las movilizaciones es precisamente lo urbano, lo público y sobre todo lo político vivo, en contraposición con lo político, lo público y lo urbano cristalizado o muerto, en términos de convertido en valor o valorizado. Esto lo trabajo como parte de una dialéctica, es decir, de una unidad de contrarios, no de algo que o es vivo o es muerto. De la misma manera que, como un poco para salvar el pellejo con Estefanía, sí existe la piba de barrio, pero hay que situarla históricamente dentro de ese magma de contradicciones, en donde es parte de una lucha, y una lucha, por suerte, actual y muy promisoria. Me pasé 2 minutos de los 10. No, perfecto. Espectacular. Estuvo excelente. Bueno, yo voy a arrancar con las preguntas, igual como es un conversatorio, todos y todas pueden preguntar, el público también. Bueno, uno de También los tengo. Bárbaro, la piba de barrio, perfecto. Uno de los conceptos que se repitió en las exposiciones fue el tema de la identidad, y a mí me llama la atención particularmente. Yo estoy en este momento en un proyecto sobre raperos de barrios marginales, en un equipo de investigación que los estamos siguiendo en trabajo de campo, y uno de los elementos que más nos llamó la atención es cómo el barrio los configura identitariamente, ¿sí? No solamente en sus nombres. El grupo Fuerte Apache, el Dani de Caraza, o sea, el nombre, digamos, la ACA, como le llaman ellos, sino el seudónimo artístico, está configurado desde el barrio de pertenencia, sino también los videoclips y las letras que ellos mismos producen. La mayoría de los videoclips, y el número exacto es el 97%, o sea, casi todos, se filman en los pocos espacios públicos que tiene el barrio, y que son espacios de referencia, la esquina, el arroyo, el lugar de encuentro, etc. Entonces, en este contexto donde el barrio, digamos, se transforma en un productor de la identidad de estos raperos, que son artistas, que son narradores de crónicas, etc., a su vez aparece lo global.
ellos son raperos, es una práctica que se origina en Estados Unidos en la década del 70, que llega por la globalización, por películas, y que se empieza a practicar acá. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con lo local en este contexto global, donde aparentemente, o por lo menos se creía que la globalización, digamos, desarmaba todos los elementos locales y sin embargo parece que los refuerza? No sé cuál es la opinión de ustedes. Me parece que se puede apelar a Maradona como símbolo condensado de esta tensión entre lo local y lo global. En cuanto a la figura que fue, yo te envié, Martín, un texto mío donde lo citaba a Maradona en el año 85, donde todavía no era el campeón mundial, en un texto, en unas palabras que él responde acerca de la cultura. Y me parece que cuando él dice, yo no tendré la cultura de un colegio inglés, pero tengo la cultura que me dieron mis viejos. Yo lo he usado mucho en clases, esa expresión de Maradona. Me parece que en lo local siempre se ha condensado lo universal. Em, y lo local interpela a lo universal, porque universal vendría etimológicamente de un universo, ¿no? Pero lo local, eso lo rompe desde ya. Ahora, si lo vemos como una unidad de contrarios, si lo vemos dialécticamente, entonces se nos tranquiliza un poco el pensar dicotómicamente. Por un lado lo local, por el otro lado lo global. Y nos aparta de decir, bueno, murió la globalización, murió la localidad, murieron los lugares, ahora son todos no lugares. Nos evita vivir dilemáticamente y sí apuntar a problemas directamente, en donde esas tensiones pueden estar en juego, por supuesto, y las que nosotros queramos también asignarles, ¿no? También sumo algo sobre las estéticas que trabajan estos grupos, y ahí también el cruce entre lo local y lo global, ¿no? Dios, no solo el estilo musical, sino también las prácticas estéticas, y me quedaba pensando en algo sobre cuáles son las claves de reconocimiento de esos territorios que aparecen en los videos. Dios, porque el grupo Fuerte Apache se nombra desde ese lugar. Ahora, la territorialidad de un video filmado en la esquina de tal o cual barrio, la esquina de Caraza, Dios, estetiza un escenario común, reconocible desde distintos barrios. Entonces, hay algo de un cierto lenguaje común que me parece que podríamos pensar algo por ahí. Hay algo sobre cómo adoptamos esos lenguajes, como decía Ariel, ¿no? Cómo los códigos de época nos atraviesan, más allá de si es el fondo de Varela o el fondo de La Matanza. Digo, nombramos la esquina y hablamos, digo, y nos imaginamos la esquina. Entonces podemos representarla, podemos hablar con otros de la esquina y tal. Digo, nada, pensar un poco por ahí. Ángel, ¿alguna opinión desde el punto de vista historiador barrial, de barriólogo, con respecto a lo local y lo global? Sí, estaba ahí con el micrófono apagado. Yo decía que un poco lo local que se contrapone mayormente a lo global, actúa también un poco como un antídoto, una forma de defenderse de las calamidades que trae la globalidad. Es decir, mantener una identidad local, una cultura local, existirse, lo que la globalización viene a uniformar, es una forma de pelear contra esa globalización. Ya cuando se inicia el término barrio, la concepción de barrio
es en 1910 más o menos, con el centenario. Y la cultura que se fue desarrollando en los suburbios, los arrabales, de ahí viene la palabra barrio, ¿no? Que es un arrabal, afuera de la ciudad, ya era contrapuesta a la del centro. Y lo que decía Ariel de la chica de barrio, la pebeta, ocurre lo mismo lo transmite el tango, la chica, la costurerita que dio el mal paso porque se fue al centro y la encandilaron las luces del frente. Es decir, en los barrios la idealización no está todo lo bueno, es todo familiar, todo cariñoso, todo bueno, no existe la maldad. Y en el centro está lo peor. Eso se da un poco también, ese imaginario se da también entre lo local y lo inclusive se habla de lo local, que es la imbricación de lo local metiéndose en lo global para tratar de mantener su presencia. Perfecto, perfecto. Steffi, ¿tenías alguna pregunta? Y el público también, si tiene preguntas, aprovechamos. Tengo un millón de cosas para decir, voy a tirar algunas y las podemos ir viendo. Con la imagen del tren, ¿no? Atravesando el conurbano, de hecho tenemos el primer capítulo de La razón de mi vida de Eva Perón, que dice que ella se dio cuenta de la miseria mirando por la ventana del tren y que eso le hizo darse cuenta que su origen humilde tenía todo que ver con el resto de los orígenes humildes y que se había dado cuenta que no era natural que hubiera pobres como había pasto. Y todos los que nos hemos colado en el tren para llegar a la facultad, eso uno lo interpela, decir, somos muchos. Después con esto del barrio como estigma, ¿no? El lugar de nacimiento en la periferia que a uno lo lleva para siempre, lo puede llevar con esta idea de nostalgia, de un goce, de pertenencia, una idea comunitaria, clase como las asociaciones libres del pueblo que construyen la placita y hacen crecer algo grande, y el colegio y la historia, y esto de irse del barrio porque es una marca que vas a llevar por siempre, como el 666 en la frente. Vos sos del conurbano y siempre vas a ser la piba del conurbano, porque se te nota el conurbano. Esta idea de periferia centro, cómo la toma incluso el Papa, y se trabaja hasta con temas económicos, porque cuando se trabajan economías alternativas, incluso hay todo un trabajo de economías de Francisco de Asís en este problema que fue la pandemia, cómo las economías de barrio tienen otra dialéctica con el propio capitalismo, donde uno sabe que el herrero va a cobrar tal o cual y es el herrero del barrio y no va a ir a pedirle factura a ese kiosco que está en una ventana. Los que conocemos Varela sabemos que es perfectamente rural porque hemos ido a comprar las quintas. Los que atravesamos barrios sabemos que nos embarramos. La idea del barro, un elemento que lo toma la cumbia, que lo toma el trap. Esta nueva también vinculado a lo económico y a la posibilidad de consumo en las letras de la música popular actualmente, esta aspiración a consumir como en la capital, pero perteneciendo a un goce que sí se puede hacer en el barrio y en la capital no. El que vive en el centro no sabe tener placer como sí lo puede manejar el de la periferia. Y después, bueno, también, no sé si lo llegaron a ver, en el ciclo Peter Capusotto y sus videos, que estaba escrito por Diego Capusotto y Pedro Saborido, había un personaje que era Jesús de la Ferrere. Era Jesús, pero ¿qué pasaba con Jesús si hubiera sido de la Ferrere? Entonces generaba los mismos milagros, tenía la misma épica evangélica, pero en la Ferrere. Entonces tenía ciertas características propias que lo hacían bien identitario de un lugar. Esto viene de siempre, viene desde el Imperio Romano, viene desde el Imperio de Alejandro Magno, viene desde la Revolución Industrial. Es una construcción propia de Argentina. ¿Cuánto peso tiene en la construcción de la historia de Argentina el centro y la periferia? Pensemos en Juvenilia de Miguel Cané, los crudos y los cocidos, en la propia institución de la Universidad de Buenos Aires, en 1821, hasta ahora que están las universidades del conurbano, este desprestigio por las universidades del conurbano, ya del siglo XXI, esta gente de primera generación de graduados universitarios. Siempre hay una tensión en el barrio.
¿qué más vieron de los barrios? ¿Qué podemos hablar un poquito de todo esto? Y después esta otra cosa. La piba de barrio ya no es la chica buena que cosía con la madre mirando por la ventana en el tango, o la hija del carnicero o la hija del ferretero, sino que ahora las caracterizaciones de la piba de barrio resulta que es una chica que conoce cómo se maneja el narcotráfico interno adentro de los asentamientos populares, es una chica que maneja armas, es una chica que tiene una vinculación de oposición a la opresión patriarcal de alguna manera, es una chica que muchas veces es madre soltera pero se las arregla. Hay incluso hasta una canción que dice La Turraca y da unas ciertas características de cómo ella sí tiene cierta imposición y herramientas frente a otras que son más tontitas, las del centro, o sea, las periféricas, como mujeres que tienen una exigencia de fortaleza superior porque vienen desde afuera, entonces caminan más, se embarran, toman el colectivo, saben saltar el molinete del tren. Un poco todas estas construcciones, cómo viven. Siempre vamos a seguir teniendo estas periferias. ¿Cómo hacemos? Un poco de esas cosas que quería comentarles a todos. Sobre todo tenemos antropólogos de todo. Hoy estamos como locos porque otra cosa que se nota es que todas, todes en esta mesa tenemos una pertenencia territorial que nos pesa y que la llevamos y la abrazamos con amor y nos levantamos, nos ponemos de pie cuando decimos el nombre del lugar al que pertenecemos. Bueno, no sé si vale cruzar todo lo que dijo el cuadro acá presente, Steffi. la tenía guardada Martín porque no la nombró. En las luminarias no apareció. Apareció después. Muy bien, Steffi, muy bien. De la periferia. Pero yo lo cruzaría otra cosa también con esto que... de lo muerto y lo vivo, lo muerto y lo vivo, porque nos permite dislocar esa referenciación espacial exclusivamente del centro y la periferia. Porque lo vivo nos lleva a construir el centro o registrar el centro cuando en realidad el mensaje hegemónico es el centro. Ese no existe como centro, es pura periferia. Entonces cuando uno lo vive de esa manera, entonces se puede colocar en otro lugar, en otra racionalidad que refuta esa construcción de la periferia. Respondo a la última pregunta que hiciste, Steffi, yo obedientemente. No, otra cosa que por ahí quería que conversemos. Hay un filósofo, Rodolfo Kusch, también Mario Casalla, Enrique Dussel, que trabaja en esta idea de la liberación, ¿no? de la opresión imperial, digamos, desde la periferia, desde América Latina, y tienen esta idea del estar siendo, ¿no? Como que lo constitutivo no es el ser, sino el estar, de dónde uno está, y hablar desde América Latina, hablar desde los barrios, en este caso. Incluso se armó toda una movida en la Facultad de Arquitectura desde trabajar los espacios del ser como el espacio del estar, como el espacio de desarrollo específico de la comunidad. De comunidad en el sentido de la gente que puede compartir el pan, de los que están compartiendo un espacio de desarrollo. Y es muy interesante porque toda la filosofía clásica, moderna, es eurocéntrica, y claro, representan al centro, hablamos desde Europa, hablamos con categorías kantianas, hegelianas, y vamos a la universidad en el conurbano a hablar de filósofos franceses y qué sé yo, y claro, salimos de la universidad, bondi, zapatillas, barro, y ser como el centro, ¿es el objetivo? Te reitero, pensar la construcción de lo vivo y no asumir la hegemonía desde el concepto de periferia. ¿Por qué hay que pensar la periferia? Y que lo piense otro, no es cosa nuestra. Este es nuestro centro.
Me parece que se puede saltar el rango de ese dilema. Y no desde ni de la epistemología del sur, que es una territorialización y una cosificación de la epistemología, nada menos que la principal construcción humana en todos los seres humanos por igual. La teoría nunca se territorializa totalmente. Puede haber un marco de referencia de ciertas teorías, pero las teorías, porque se las escribió en alemán, no son alemanas, necesariamente, obligadamente. Y lo que a uno le tiene que servir, tanto un mito andino como amazónico, como patagónico, como las tesis sobre Feuerbach, nos tiene que servir para actualizar un problema concreto de nuestra sociedad o de lo que nosotros nos ocupemos como problema. Yo creo que eso ilumina para no convertir en esencias lo que vos misma dijiste recién y reiteraste. Está en permanente fluir. Pero necesariamente el pensamiento necesita aquietar ciertas categorías de uso, resignificarlas, problematizarlas permanentemente, no de una vez y después usarlas libremente, porque si no se literaliza nuevamente y se cosifica nuevamente. Ese sentido. Perdón que Laura respiró y yo creo que la interrumpí. Y porque Steffi abrió como un planeta. Así, al final tendría que haber hablado al principio tendría que haber hablado. Definitivamente. Yo me cuelgo con dos cositas que son minúsculas en relación con todo. Uno, es casi una cruzada personal de la desmitificación de la Universidad de Buenos Aires como una universidad del centro. Porque es parte de lo que decía Ariel. La enorme mayoría de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires son estudiantes del conurbano bonaerense, que están invisibilizados en su condición de tales. Caracatán, bueno, montones de amigos, compañeros, teóricos y demás, son ciudadanos del conurbano que estudiaron en la Universidad de Buenos Aires y que no son nombrados como tales. Entonces queda a las universidades del conurbano cierta responsabilidad de representación de las y los estudiantes del conurbano. Y eso creo que es un problema. Las universidades del conurbano somos universidades. Punto. Universidades nacionales, igual que la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba. Con la misma responsabilidad también, en términos de producción científica, en términos de formación, en términos de lo que es una universidad. Quizá la clave es pensar, no esencializar a los estudiantes del conurbano como un algo distinto al resto de los estudiantes universitarios. Ahí me parece que tenemos que trabajar esa idea. Yo entiendo lo que planteamos cuando decimos que las universidades del conurbano, el 90% son primera generación de universitarios. Ahora, muchos estudiantes de la Universidad de Buenos Aires son primera generación de universitarios, y no los nombramos así. ¿Sí? Hacemos foco en los hijos de profesionales que van a la Universidad de Buenos Aires, y no en los otros. Ahí hay un problema que yo creo que descansa o descarga responsabilidad en algunas instituciones hacia otras. Entonces, las universidades nacionales tenemos una responsabilidad de formación, sea donde sea que estemos instaladas. Sí es verdad que hay una diferencia entre, en una clave que es la función de vinculación, la función de extensión, que es que nuestros estudiantes en las universidades del conurbano son vecinos de la universidad. Son estudiantes que están en los alrededores de nuestras casas de estudios. La distancia entre la casa de nuestros estudiantes y la universidad es de un bondi, rapidito. Podemos ir en bicicleta o a pata. Y eso no pasa con las otras universidades, en donde esa distancia produce unas condiciones de posibilidad, ¿no? Para poder hacer ese trayecto tenés que tener algunas cuestiones resueltas. Y ahí hay algo distinto. Y por otro lado,
la idea de ir al barrio cambia. No es lo mismo ir al barrio cuando volvés a tu casa que ir al barrio, yo ahí salgo mi experiencia platense, ¿no? Digo, yo que no era de La Plata, ir al barrio era una excursión a los Indios Rangeles, digo, era ir a conocer algo. En nuestras universidades del conurbano no vas a conocer, ya lo conocés, viviste ahí toda la vida, el barro y todo eso que dijiste. Eso por un lado. Por otro lado, digo, y entonces la idea de lo local en nuestras universidades es una idea mucho más concreta. Y lo local, lo global, etcétera, tiene como unas geografías muy particulares. Con respecto a esto del conocimiento europeo, la teoría europea en relación con las teorías locales, yo ahí tengo mis dudas, digo, ahí hay algo que creo que el problema es no preguntarse por la producción del poder. Lo que el problema es, Bourdieu, que lo usamos para un montón de cosas, y para un montón de cosas lo usamos bastante mal, si lo pensamos en clave de cuáles son los problemas que aborda, qué problemas no aborda, cuáles son los vacíos en la teoría de Bourdieu, si hacemos una reflexión crítica de lo que está diciendo ese fulano, Dios, lo podemos tomar como caja de herramientas para pensar un montón de cosas. Ahora, el problema es pensar que es inocente ese uso de esos autores. Yo cuando entré a la facultad, me acuerdo que nada, sentí como una luz que me invadía cuando leía La Escuela de Frankfurt, y Adorno, Horkheimer, a toda esa banda. Ahora, Dios, el segundo paso fue decir, ¿y qué lugar tenemos las periferias? Digo, ¿qué lugar tiene lo otro? ¿Qué lugar hay? ¿En qué lugar está América Latina? ¿Qué lugar tienen las recepciones? Etcétera, ¿no? Digo, preguntarle a la teoría siempre es importante, ¿no? Y yo creo, como decía Ariel, que dejemos, digo, tampoco pasarnos de rosca en clave de que hay cosas que no podemos pensar con ciertos autores. Digo, si hacemos una lectura crítica de qué categorías estamos usando, digo, podemos trabajar con cualquiera, porque si no, empezamos como a pensar que desde ciertas territorialidades solo podemos pensar con unas categorías y no otras, y ahí, digo, la estructura se nos aparece, ¿no? Digo, hay algo de la producción hegemónica, como decía Ariel hace un ratito, ¿no? De la producción hegemónica que si vos lo podés cuestionar, le podés hacer preguntas, te sirve para desmontar también el aparato que construye esa producción hegemónica. Digo, si no, no podríamos pensar en Marx, digo, por sus orígenes nacionales, y entonces nos quedaríamos como flacos de literatura también. Digo, pensando en Kusch, ¿no? Digo, Kusch piensa con ellos, ¿por qué nosotros no podríamos pensar con ellos? Ahí esos cruces son importantes. Son importantes para producir preguntas. Lo más importante que tenemos desde las teorías es producir preguntas, no tanto las respuestas. Eso. Lo que dice Laura me trae un poco a la ciudad de Buenos Aires con respecto a la cultura, a los programas culturales en los barrios, esa actitud paternalista que hay de llevar democráticamente la cultura a los barrios. Cuando los barrios producen su propia cultura, los barrios producen cuestiones particulares que son dignas de tenerse en cuenta. Pero si existe desde el poder político del gobierno de turno esa idea de que hay que llevar la cultura de la ciudad, en este caso del centro, a los barrios. Lo que creo es que esa cosa está cambiando un poco. Creo que lo que los gobiernos debieran hacer es fomentar esas culturas locales, no imponerles condiciones, ningún estándar cultural de parte de los funcionarios de turno, y llevarnos a que precisamente el barrio, en este caso la unidad del cual estamos hablando, el espacio que estamos hablando, desarrolle su propia, genere su propia cultura y lleve adelante los proyectos que tiene. Hoy, lamentablemente, bueno, en época de pandemia y económicas son un poco difíciles, pero yo participo en algunos espacios culturales de la ciudad, y lo que se ve es un poco eso, que se desdeña un poco lo que se genera localmente para imponer
artistas, programas o modelos que vienen directamente de la centralidad del poder. No sé qué opinan ustedes. ¿Hay alguna pregunta más? Estamos un poquito ya ajustados con el tiempo que habíamos prometido, pero hay un espacio para alguna pregunta más. Yo me anoté 3, pero me las voy a guardar, después que lo conversaremos en otro contexto. Yo me atrevo a hacer una propuesta, porque para que no queden las preguntas, se acaba de ponderar las preguntas Laura. Hay preguntas para hacer y también hay correos electrónicos. Entonces Perfecto. yo no tengo ningún inconveniente. Terminé un congreso hace 15 días, así, virtual, y toda la gente estaba en un montón de países. Y propuse que siguiera el debate por correo electrónico, porque si no, esta virtualidad nos está quitando el pasillo, que es Sí. lo principal para todo. Y el café. El Nos ir está a tomar gritando el break ir del a tomar café. un café o tomarse el bondi, uno de los bondis de los 3 Sí. que hay que tomar, por lo menos, para cruzar todas estas periferias. Yo estoy en la periferia de la capital, en Saavedra estoy. Lindo barrio, viví unos años ahí. Me Así vine al que, extremo, me crucé el otro extremo. Para ir a ver a mis amigos y a mi familia tengo que cruzar toda la capital. Claro, te quedaste va- del otro lado. vamos a Me quedé seguir del la otro lado. idea de Ariel. Voy a compartir los mails Sí, también para que sigamos haya y contacto. pasá el correo del cuadro acá, del A Sí, cuadro, sí, de Steffi, Estefan, sí. El claro. alma de la cátedra, Y totalmente. sí, porque si no quedó ahí en el anonimato. Por favor. Perfecto. Bueno, damos entonces por cerrado, seguimos virtualmente, yo voy a compartir los mails y bueno, como hacemos en todos los cierres, les contamos al público el tema que se va a debatir en el próximo encuentro, que es el último jueves del próximo mes, que es audiovisuales y territorio. Van a venir algunas realizadoras, algunas experiencias de festivales de cine del conurbano y vamos a charlar un poquito cómo se produce cine, audiovisuales desde la periferia. Así que nada, Steffi, Ariel, Ángel, Laura, al público, muchas gracias por participar. La idea es sumar un granito de arena al debate general. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.